Antes de comenzar, vamos a orar. Before we begin, let's pray. Father, we thank you for this day, and may your word fill our hearts, Lord. May we remember and apply it to our lives. Gracias, Padre, por este día y por tu palabra. Que sea tu palabra, Dios, y que lo llene nuestros corazones y que no olvidemos de tu palabra. Help us not to forget your word and guide us today, Lord. We thank you for the opportunity to preach, to be in the book of Hebrews. Te agradecemos, Padre, por poder estar en el libro de Hebreos. Ayúdenos hoy y en esta semana que viene. Las peticiones que hemos pedido, Dios, y las que nos han dicho aquí enfrente de todos, Dios, usted sabe nuestros corazones y guíanos y ayúdenos con lo que tenemos en nuestros corazones. Father, we thank you also for just any of the prayer requests that were preached, that were mentioned, and also we lift up any prayer requests that weren't mentioned out in public. You know what they are, Lord. You know what's in our hearts, and help us this week, Lord. And we ask all this in your name we pray. Amen. Okay. De la semana pasada continuamos nuestro estudio en Hebreos 3, enfocándonos en los versículos 7 y el 19. Allí el Espíritu Santo nos confrontó con una advertencia del Salmo 95 que dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como la provocación. Y este versículo lo vimos en otras partes del capítulo 3 y hoy también en el capítulo 4 lo vamos a ver. También recordamos la dolorosa historia de Israel en el desierto, como su incredulidad y desobediencia en lugares como Meriba y Masa, que significan contienda y prueba. Les impidieron entrar, como eso le impidieron entrar al reposo que Dios les había prometido. Vimos que su rebelión, a pesar de haber sido testigos de las obras poderosas de Dios, por 40 años los llevó a un corazón endurecido. Last week we continued our study on Hebrews 3, focusing on verses 7 through 19. There, the Holy Spirit confronted us with a warning from Psalm 95 that says, if you hear his voice today, do not harden your hearts as in the rebellion. Our verse we encounter elsewhere in chapter 3, and we will see again today in chapter 4. We also recalled Israel's painful history in the wilderness, how their unbelief and disobedience at places like Meribah and Massa, which means strife and testing, prevented them from entering the rest God had promised them. We saw that their rebellion, despite having witnessed God's mighty works for 40 years, led to a hardened heart. Vimos en Hebreos 3:12 como la palabra de Dios nos instó a tener cuidado de que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Aprendimos sobre el engaño sutil del pecado, que como C.S. Lewis nos recuerda es un camino gradual que nos aleja de la fidelidad a Cristo. De ahí la vital importancia de exhortarnos unos a otros cada día para mantenernos firmes en nuestra fe hasta el final. La raíz de la caída de Israel fue su incapacidad para confiar en que Dios cumpliría su palabra, a pesar de todas las señales que había hecho entre ellos. En muchas maneras, como esos israelitas propensos a quejarnos y endurecemos nuestros corazones cuando la vida no toma el rumbo que esperábamos. Olvidamos la fidelidad de Cristo, quien es nuestra agua viva. In Hebrews 3:12, we saw how the Word of God urges us to be on guard against having an evil heart of unbelief within any of us, a heart that turns away from God. We learn about the subtle deceitfulness of sin, which, as C.S. Lewis reminds us, is a gradual path, leading us away from faithfulness to Christ. Hence, the vital importance of exhorting one another daily to remain steadfast in our faith until the end. The root of Israel's downfall was their inability to trust that God would keep his word, despite all the signs he had performed among them. In many ways, we're like those Israelites, prone to complaining and hardening our hearts when life does not take the course we expected, forgetting the faithfulness of Christ, who is our living water. El llamado a la perseverancia resonó fuerte, pues si oímos su voz hoy, debemos tener confianza en que Él nos llevará a la gloria, porque es su promesa. La incredulidad no es un pecado trivial, es un asunto serio que nos puede impedir entrar al reposo de Dios. Así como padres planifican un viaje sabiendo el destino, pero los hijos pueden aburrirse en el camino sin ver lo que les espera,
Nosotros también podemos sentirnos cansados y ansiosos en esta vida, olvidando que Cristo nos ama y está con nosotros. The call to perseverance resonated powerfully. For if we hear his voice today, we must be confident that he will lead us to glory, as it is his promise. Unbelief is no trivial sin. It is a serious matter that could prevent us from entering God's rest. Just as parents plan to knowing the destination, while their children might grow bored along the way, unable to see what awaits them. We too can feel weary and anxious in this life, forgetting that Christ loves us and is with us. Hoy, al pasar a Hebreos 4, 1 al 11, el autor continúa desarrollando esta verdad crucial. La promesa de reposo de Dios permanece abierta para nosotros, y la advertencia de no caer por el mismo ejemplo de desobediencia e incredulidad es más relevante que nunca. No se trata solo de un evento histórico, sino de una verdad viva que nos llama a la obediencia a la fe para que nadie de ustedes deje de alcanzar ese reposo. Today, as we turn to Hebrews 4, 1 through 11, the author continues to develop this crucial truth. The promise of God's rest remains open to us, and the warning against falling into the same example of disobedience and unbelief is more relevant than ever. This is not merely a historical event, but a living truth that calls us to be obedient, calls us to the obedience of faith, so that none of you fails to attain the rest. Que el Señor nos dé oídos para oír su voz y corazones dispuestos a entrar en su reposo. May the Lord give us ears to hear his voice and hearts ready to enter his rest. Ahora nos encontramos en un momento decisivo. Observamos a los destinatarios originales de esta carta, quienes escuchan que no entrarán en el reposo de Dios. Si prestamos atención al Antiguo Testamento, vemos que los antepasados de esta generación eran un pueblo que estuvo a punto de alcanzar ese reposo, pero lo perdió por estar demasiado centrado en sí mismo. Lo comparo con alguien que lidera una carrera y persevera hasta el final, pero termina perdiendo la carrera porque olvidó el recorrido al no llegar consigo un mapa. Y por esta persona se queda a segundos de cruzar la meta. Esta es la historia de la generación del Éxodo. Esa es la generación de casi alcanzar algo, pero en realidad nunca lo alcanza. Ahora los lectores de esta carta se encuentran en la misma situación, con el riesgo de pasar por alto el mensaje que el autor de Hebreos intenta transmitirse, aún tienen el peligro de incredulidad. Yo hablé al comienzo del estudio de Hebreos que la gente original, el audiente original de esta carta, se cree que eran judíos que eran convertidos al cristianismo. Entonces el escritor de esta carta, que tampoco sabemos quién era, le estaba comparando la generación de Éxodo, que había sido la generación de los padres, los abuelos de esta generación del primer siglo. We now find ourselves at a decisive moment. We look at the original recipients of this letter, who hear that they will not enter God's rest. If we pay attention to the Old Testament, we see that the ancestors of this generation were a people who came close to attaining that rest, but lost it because they were too self-focused. I liken it to someone leading a race and persevering to the end, only to lose because they forgot the route by failing to carry a map, failing just seconds short of crossing the finish line. That is the story of the Exodus generation, the generation that almost attains something, but never actually reaches it. Now, the readers of this letter find themselves in the same situation. They run the risk of overlooking the message that the author of Hebrews is trying to convey. They too face the danger of unbelief. When I started the study on Hebrews, we went over the original audience of this letter. We think are Jewish people that were early converts to Christianism. We don't know specifically the location of where they were, but we know at least that. Also, we don't know who the author was, but he was definitely doing a parallel between comparing this generation to the Exodus generation, looking at basically this was the children of the children of the children of that generation. Oh, you know what? I forgot to put this thing in. I was wondering why it wasn't working. Where you go?
El reposo prometido por Dios es un reposo que nunca va a fallar. The rest promised by God is a rest that will never fail. Si oyes su voz, entonces vivamos una vida con su urgencia al mandato divino de Jesús. If you hear his voice, then we live a life of urgency regarding Jesus' divine command. El libro de Hebreos los llama a vivir una vida completamente entregada a Cristo. The book of Hebrews gives us a message that urges us to live a life completely submerged in Christ. Hoy veremos cómo el ministerio del reposo sabático pertenece a Jesús y no a Josué. Es el reino de Jesús el que está en juego ahora y siempre. Today we will see how the ministry of Sabbath rest belongs to Jesus and not to Joshua. It is Jesus' kingdom that is at stake now and always. So let's read Hebrews 4, 1 through 5, the first half of it. Entonces leemos Hebreos 4, 1 al 5, la primera parte de lo que vamos a leer hoy. Okay, entonces capítulo 4, 1 al 5, chapter 4 of Hebrews 1 through 5. I'll read first in Spanish. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Como juré mi ira, no entrarán a mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Therefore, since the promise to enter his rest remains, let us beware, that none of you be found to have fallen short. For we also have received the good news, just as they did. But the message they heard did not benefit them, since they were not united with those who heard it in faith. For we who have believed entered the rest, in keeping in what he has said. So I swore in my anger that when I enter my rest, even though his works have been finished since the foundation of the world, for somewhere he has spoken about the seventh day in this way. And on the seventh day God rested from all his works. Again in that passage he says, that will never enter my rest. Esto me llega a mi primer punto, que es escuchar el mensaje no es suficiente. This takes me to my first point. Listening to the message is not enough. El autor de Hebreos comienza con una clara advertencia. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca haberse quedado corto. Aquí vemos que la promesa de Dios de un reposo sigue vigente. No es algo del pasado que ya se perdió. Sin embargo, existe un peligro real de no alcanzarlo. ¿Cuál es la clave para no quedarse corto? El versículo 2 nos lo aclara. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Como también para ellos no les sirvió de nada el mensaje que oyeron porque no fue unido con fe en lo que lo oyeron. La generación de Israel en el desierto escuchó la buena nueva de la tierra prometida, el lugar de reposo que Dios le ofrecía. Escucharon las palabras de Moisés, vivieron las maravillas de Dios, pero su problema no fue la falta de información. El mensaje les fue predicado, pero no lo recibieron con fe. No creyeron en la capacidad de Dios para cumplir sus promesas, ni en su fidelidad para guiarlos a ese reposo. The author of Hebrews begins with a clear warning. Therefore, let us fear, lest while promise remains of entering his rest, any of you should seem to have come short of it. In Hebrews 4:1. Here we see that God's promise of rest remains in effect. It is not something from the past that has already been lost. However, there's a real danger of failing to attain it. What is the key to not falling short? Verse 2 clarifies this for us. For indeed we have had good news preached to us, just as they also did.
But the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard. The generation of Israel in the wilderness heard the good news of the promised land, the place of rest God was offering them. They hear Moses' words and saw God's wonders. Yet the problem was not a lack of information. The message was preached to them, but they did not receive it with faith. They did not believe in God's ability to fulfill his promises, nor in his faithfulness to lead them into that rest. Por lo tanto, no basta con simplemente oír la palabra de Dios. No es suficiente asistir a la iglesia, leer la Biblia o escuchar sermones si no hay una respuesta activa de fe en nuestros corazones. La fe es lo que une el mensaje de Dios con nuestras vidas, permitiendo que sus promesas se hagan realidad en nosotros. Como dice el versículo 3, porque los que hemos creído entramos en este reposo. El reposo está disponible para aquellos que creen, en contraste con aquellos de quienes Dios juró que no entrarían a causa de su desobediencia e incredulidad. Therefore, it's not good enough to simply hear the word of God. Attending church, reading the Bible, or listening to sermons is insufficient if there is no active response of faith in our hearts. Faith is what connects God's message to our lives, allowing his promise to become reality within us. As verse 3 says, for we who have believed enter that rest. This rest is available to those who believe, in contrast to those concerning whom God swore they would not enter because of their disobedience and unbelief. Incluso desde la fundación del mundo, el reposo de Dios ha estado presente. Dios descansó de sus obras el séptimo día, un patrón que estableció desde la creación. Génesis 2:2. Este reposo es una realidad divina que Él desea compartir con su pueblo. Pero para entrar en Él, la fe debe acompañar al oír. Sin fe, el mensaje, por muy glorioso que sea, no nos beneficiará. God's rest has existed since the foundation of the world. God rested from his works on the seventh day, a pattern he established at creation, Genesis 2:2. This rest is a divine reality he desires to share with his people. Yet, to enter into it, faith must accompany the hearing. Without faith, the message, however glorious, will not benefit us. Aunque son importantes y tienen muy importantes lugares en la vida cristiana, la idea de que la salvación no consiste simplemente en hacer una oración, leer la Biblia, bautizarse o realizar ciertas acciones, como si se tratara de descifrar un código para alcanzarla, se ilustra mejor con el caso de alguien que padece una enfermedad grave. Un médico le dice, si tomas estos medicamentos te salvarás. La persona recibe la medicación y regresa a casa, pero en lugar de tomársela, la guarda en un armario y deja de ingerir esos fármacos para que podrían salvarle la vida. Although they're important and hold a significant place in Christian life, the idea that salvation does not consist merely of saying a prayer, reading the Bible, getting baptized, or performing certain actions as if it were a matter of cracking a code to attain it. It's best illustrated by the case of someone suffering from a serious illness. A doctor tells the patient, if you take this medication, you will be saved. The person receives the medicine and returns home, but instead of taking it, they store it in a cupboard and fail to consume the drugs that could save their life. De manera muy similar a como la persona de mi ejemplo se niega a tomar la medicina que, a fin de cuentas, le salvará la vida, nosotros hacemos lo mismo. Venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, regresamos a casa y leemos la Biblia, pero nuestras vidas se asemejan a las de la generación del Éxodo. La gran diferencia es que, a diferencia de aquella generación o de la iglesia del primer siglo, nosotros hemos visto el descanso, hemos escuchado su voz y hemos contemplado la esperanza de regreso de Cristo. Lo aguardamos y lo esperamos con ilusión. Por tanto, sabiendo esto, debemos vivir una vida consagrada a la verdad y al Evangelio. Much like the person in my example who refused to take the medicine that ultimately saved their life, we do the same. We come to church and hear a message, we turn home and read the Bible, yet our lives resemble those of the Exodus generation. The great difference in that is that unlike that generation or the first century church, we have seen the rest, heard his voice, and beheld the hope of Christ's return. While we await it, look forward to it with eager anticipation. Therefore, knowing this, we must live a life consecrated to the truth and the gospel. Simplemente escuchar el mensaje de Dios no es suficiente. Debe ser unido con fe para que nos beneficie.
Ahora el autor de Hebreos nos lleva a un contraste aún más profundo para enfatizar la superioridad del reposo que se nos ofrece en Cristo. Y vamos a leer versículos 6 a 11 en un minuto. Simply hearing God's message is not enough. We must be united with faith to benefit us. Now the author of Hebrews leads us to an even deeper contrast to emphasize the superiority of the rest offered to us in Christ. Let's read verses 6 to 11. I'll start in Spanish. Versículos 6 a 11 del capítulo 4. Dice, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en este reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Therefore, since it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news did not enter because of disobedience, he again specifies a certain day, today. He has specified this speaking through David after such a long time. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. Therefore, a Sabbath rest remains for God's people. For the person who has entered his rest has rested from his own works, just as God did from his. Let us then make every effort to enter that rest so that no one will fall into the same pattern of disobedience. That leads to the second point. Y el segundo punto es, Jesús es más alto que Josué. Jesus is greater than Joshua. It's my second point. El autor continúa su argumento al señalar que si la generación anterior no entró en el reposo de Dios por su desobediencia, la promesa de este reposo todavía permanece abierta. Él dice, por tanto, puesto que todavía queda la oportunidad de que algunos entren en él, y puesto que aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Esto no muestra que la oferta de Dios no ha sido retirada. The author continues his argument by pointing out that if the previous generation did not enter God's rest due to their disobedience, the promise of that rest still remains open. He says, therefore, since the opportunity still remains for some to enter it, and since those to whom the good news was previously announced did not enter because of their disobedience, this shows us that God's offer has not been withdrawn. Para reforzar esto, el autor cita nuevamente el Salmo 95, un salmo escrito mucho después de la época de Moisés y Josué. Él dice, de nuevo Dios establece un día, hoy, diciendo por medio de David, mucho tiempo después, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. La repetición de hoy subraya la urgencia y la disponibilidad continua del reposo de Dios. Si Josué hubiera dado reposo definitivo, entonces Dios no hablaría de otro día de reposo tantos siglos después. To reinforce this, the author cites Psalm 95 again, a psalm written long after the time of Moses and Joshua. He says, God again says today, speaking through David long afterwards, just as had been said before, if you hear his voice today, do not harden your hearts. The repetition of today underscores the urgency and the ongoing availability of God's rest. If Joshua had provided the definitive rest, then God would not speak of another day of rest so many centuries later. Aquí es donde entra el contraste crucial, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de eso, como dice en Hebreos 4:8. Josué fue el líder que guió al pueblo de Israel a la tierra prometida, la tierra de Canaán, después de la muerte de Moisés. Esa tierra era un tipo de reposo físico, un lugar donde se salían de sus vagabundos y batallas en el desierto.
Sin embargo, este reposo terrenal no era el reposo final y espiritual que Dios siempre tuvo en mente. La imperfección y la desobediencia continuaron incluso en la tierra prometida, demostrando que el reposo de Josué era solo una sombra de algo mayor. This is where the crucial contrast comes in. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken of another day after that. As stated in Hebrews 4:8. Joshua was the leader who guided the people of Israel into the promised land, the land of Canaan, after the death of Moses. This land represented a form of physical rest, a place where their wanderings and battles in the wilderness would cease. However, this early rest was not the final spiritual rest that God had always intended. Imperfection and disobedience persisted even within the promised land, demonstrating that the rest provided by Joshua was merely a shadow of something greater. El verdadero reposo, el reposo eterno es el que ofrece Jesús. El versículo 9 nos los declara con claridad. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Este reposo sagrado o reposo sabático es un reposo espiritual, una cesación de nuestras propias obras y un descanso en la obra consumada de Cristo. Es un reposo de la lucha contra el pecado, de la ansiedad por el futuro y de los esfuerzos por ganarlos el favor de Dios por nuestros propios méritos. The true rest, the eternal rest, is the one Jesus offers. Verse 9 clearly declares this. There remains therefore a sacred rest for the people of God. This sacred rest or Sabbath rest is a spiritual rest, a cessation of our own works, and are rested in the finished work of Christ. It is a rest from the struggle against sin, from anxiety about the future, and from efforts to earn God's favor through our own merits. El versículo 10 los explica bellamente porque el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Así como Dios descansó de la creación después de haberla completado perfectamente, así nosotros que creemos en Jesús podemos descansar de nuestros propios intentos de salvación y confiar plenamente en su obra perfecta en la cruz. Jesús, a diferencia de Josué, no solo nos lleva a una tierra física, sino que nos introduce a una relación de reposo eterno con Dios. Un reposo que supera cualquier descanso terrenal. Él es el que nos da el verdadero reposo para nuestras almas también. Verse 10 explains it beautifully. For the one who has entered his rest has himself also rested from his works, just as God rested from his. Just as God rested from creation, after having perfectly completed it, so we who believe in Jesus can rest from our own attempts at salvation and trust fully in his perfect work on the cross. Unlike Joshua, Jesus does not merely lead us into a physical land. He ushers us into a relationship of eternal rest with God, a rest that surpasses any earthly repose. He is the one who gives us true rest for our souls. Quería leer Mateo 11, 28 30 para lo que acabo de decir, para ponerlo un poquito más en contraste. Mateo 11, 28 30. I'm going to read Matthew 11, 28, 30. To kind of what I just said, to kind of jump in there a little bit more. I'll start in Spanish. Eso se dice la gran invitación. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, because I am lowly and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So it talks about that weight. Habla de esa carga que se la damos a Cristo.
Así pues, Josué es el guía que lleva al pueblo a la tierra prometida, pero Jesús es el dueño de la tierra y la conoce de manera más personal. Él no vacila y no peca. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas para la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es el versículo favorito de Hebreos. Thus Joshua is the guide who leads the people to the promised land, but Jesus is the owner of the land and knows it in a more personal way. He does not waver, he does not sin. He is the radiance of his glory and the exact representation of his nature, and he upholds all things by the word of his power. After accomplishing the purification of sins, the Son sat down at the right hand of the Majesty on high. It's my favorite verse from Hebrews. It's Hebrews 1, verse 3. Oops, thought I had those on there. Didn't my iPad deleted those things. Okay. Anyways, so miremos a estos puntos. Y quería tocar estos puntos de estos últimos 5 versículos. Estos versículos hablan de dejar de lado nuestros propios esfuerzos. Y Josué no pudo dar un reposo definitivo, y si el reposo que Dios nos ofrece es uno en el que el que ha entrado en su reposo, él mismo ha responsable de sus obras. Esto significa que no podemos ni debemos confiar en nuestras propias obras o méritos para alcanzar la salvación o el favor de Dios. La otra es confianza total en Cristo. La superioridad de Jesús significa que nuestra confianza no debe estar en líderes humanos, en una iglesia, en tradiciones o en nuestras propias experiencias pasadas. También un reposo que trasciende las circunstancias. El reposo que Jesús ofrece no es la ausencia de problemas o dificultades en esta vida. Josué llevó a Israel a una tierra donde aún había batallas que librar. El reposo de Jesús es una paz interior, una seguridad del alma que permanece firme incluso en medio de la tormenta. Es saber que a pesar de las circunstancias externas, nuestra alma está segura en Él. Esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo último, preservar en la fe con esperanza. La promesa de este reposo eterno nos da la motivación para perseverar. Si bien la generación del desierto cayó por incredulidad, nosotros que hemos creído tenemos la seguridad de que Jesús nos llevará hasta el final. No nos desanimemos cuando el camino se ponga difícil, sino recordemos que el reposo sagrado nos espera. Mantengamos firmes nuestra fe, sabiendo que aquel que nos llamó es fiel para completar su obra en nosotros. So we'll look at these points in English. Letting go of our own efforts. If Joshua could not provide a definitive rest, and if the rest God offers is one which the one who has entered his rest has himself also rested from his works, this means we cannot and must not rely on our own works or merits to attain salvation or God's favor. The other point is total trust in Christ. Jesus' superiority means our trust should not be placed on human leaders, a church, traditions, or our own past experiences. A rest that transcends circumstances. The rest Jesus offers is not the absence of problems or difficulties in this life. Joshua led Israel into a land where battles still had to be fought. Jesus' rest is an inner peace, a security of the soul that remains steadfast even during the storm. It is knowing that despite external circumstances, our soul is secure in Him. This is a peace that surpasses all understanding. And finally, persevering in faith with hope. The promise of this eternal rest gives us the motivation to persevere. While the wilderness generation fell due to unbelief, we who have believed have the assurance that Jesus will lead us to the end. Let us not grow discouraged when the path becomes difficult. Instead, let us remember that the holy rest awaits us. Let us hold fast to our faith, knowing that the one who called us is faithful to complete his work in us. Al cesar nuestro mensaje de hoy, es crucial que no olvidemos la urgencia de la advertencia que el autor de Hebreos nos ha dado. As we conclude our message today, it is crucial that we do not forget the urgency of the warning the author of Hebrews has given us. Percibimos que el autor de esta carta desea comunicar algo a sus lectores y al mismo tiempo intenta transmitirnos algo a nosotros. Se presenta a Jesús como alguien superior a los ángeles, a Moisés y a Josué,
Él está por encima de todo eso. Debemos comprender que si creemos en Cristo, servimos al Dios que es el artífice de todo esto. Y puesto que Él es quien lo orquesta todo, es preciso que escuchemos. Existe un sentido de urgencia que demanda nuestra vida. Aceptar a Cristo es mucho más que una oración, aunque ciertamente lo sea. Es mucho más que el bautismo, el cual es el medio para demostrar que hemos sido sepultados en la muerte para resucitar a nueva vida nueva. Es mucho más que leer su palabra, aunque sea ella la que nos alimenta. No hay nada más importante en este mundo que una vida vivida para la cruz, una vida vivida para Jesucristo. Como iglesia, como pueblo, estamos llamados a vivir y morir por Él, porque Él bien lo vale. We perceive that the author of this letter wishes to communicate something to his readers while simultaneously conveying a message to us. Jesus is presented as superior to the angels, to Moses, and to Joshua. He stands above all of that. We must understand that if we believe in Christ, we serve the God who is the architect of all this. And since he is the one orchestrating it all, we must listen. There's a sense of urgency that lays claim to our lives. Accepting Christ is far more than a prayer, though it certainly involves that, and far more than baptism, which is the means of demonstrating that we have been buried in death to be raised to a new life. It is far more than reading His Word, even though that Word nourishes us. There is nothing more important in this world than a life lived for the cross, a life lived for Jesus Christ. As a church and as a people, we are called to live a life for Him, because He's truly worthy. Es por fe que somos salvos. It is by faith that we're saved. And let us pray. Oremos. Padre, gracias por tu palabra de hoy y por lo que nos has enseñado de lo que tu obra es en nuestras vidas. Tan perfecto que eres tú, Dios.